Bueno, ahora vamos a revisar los problemas clásicos de este tema. Y es que aunque sean los problemas más básicos, resulta que son los que sí preguntan. No sucede como en otros temas pasados, donde lo que se ve en la clase es completamente distinto a lo que entra en el examen, sino que acá muchas veces ustedes ven una barra en la clase y en el examen entra a ser la misma barra. Entonces, eh, vamos a revisarlos. Bueno, los pasos son los mismos que ya había hablado la vez pasada, pero vamos a verlos para cada problema en detalle. Tenemos primero lo que es una barra con carga. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es el diferencial de carga apropiado para este objeto. Una barra, nosotros decimos que es un objeto de una dimensión. Entonces, el diferencial de carga es lineal. Y hay dos opciones, que sea cartesiano o que sea polar. El cartesiano es para figuras rectas, entonces nos vamos a quedar con ese. Como la barra es vertical, vamos a decir que el diferencial es un dy. Nada más. Si nosotros calculamos la carga de esta barra, nada más es integrar el dq, sería lambda por el dy, y los límites van de menos L medios a L medios, aunque eso depende. No, esto es medio independiente del sistema de referencia que ustedes escojan, entonces lo hubieran hecho de 0 a L y también da lo mismo. Solo a veces no, dependiendo de de la densidad del cuerpo. Pero en este caso, que es el simple, si nos va a ser indiferente y el resultado es lambda por L. Ahora, lo que importa es lo que viene, que son los vectores. Yo quiero que ustedes se imaginen todo este tema como si fuera jugar con Legos, porque realmente las integrales ustedes no las tienen que resolver. No es como que tengan que ir a buscar el método, cualquier método de integrales, no tienen que hacer sustitución trigonométrica, no tienen que hacer fracciones parciales, no hace falta nada de eso, porque casi siempre les van a dar la integral que ustedes necesitan. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear la integral, ordenarla hasta que llegue al resultado de tabla para que nosotros hagamos la sustitución y ya está. Entonces, ustedes no tienen que integrar, solo plantear los elementos. Bien, si ustedes buscan la fórmula voy a poner un momento, la fórmula del campo eléctrico, ustedes ven que es la integral de una constante, que sería K por el diferencial de carga, ya el de Q lo resolvimos, entre el R cuadrado por el vector unitario R. Ese vector unitario es muy importante y a la mitad de la gente se le olvida porque, y no sé ni por qué en realidad, se les olvida y no lo ponen y por eso luego les da todo mal. Nosotros tenemos dos métodos, entre comillas, para resolver estos problemas. Yo digo que uno de los métodos es el trigonométrico, que es como lo que a ustedes les dicen en la clase, que no tengo ninguna imagen de esto a mano, pero como que ustedes se ponen a plantear un ángulo aquí con respecto al punto de observación. Ustedes dicen, bueno, va a trabajar con este ángulo, entonces esto es un cita y la altura va a ser el seno de no sé qué y no sé qué. A mí no me gusta trabajar con eso. Am, Porque uno piensa que es el camino más fácil, pero a veces es el camino donde uno se complica más porque tiene que andar buscando esa dirección de manera correcta. En cambio, si lo hacemos por la definición, todo esto es automático y uno no tiene que andar pensando en cuestiones trigonométricas, sino solo en pares ordenados, que a veces es muchísimo más fácil. Y en cuestiones como magnetismo, resulta que
Aplicar los conceptos trigonométricos es muchísimo más difícil porque son fuerzas no centrales. Entonces, vamos a quedarnos con la definición y por definición hay que buscar el vector unitario. Eh, Ese vector unitario es lo que tengo acá escrito en la penúltima línea, que es la recta de un vector de posición final, que es como yo le llamo, y un vector de posición inicial. Ese vector de posición final se refiere a las coordenadas del punto donde estamos analizando el campo eléctrico o el potencial o la fuerza o lo que sea. Y eso va a depender de dónde pongan ustedes el origen. Entonces, yo voy a agarrar esta barra, voy a poner el origen donde yo quiera, solo que es más cómodo ponerlo en puntos estratégicos y para esta barra eso sucede aquí a la mitad. Entonces, si yo agarro que esa cruz en rosado es mi origen, entonces voy a tener que, si está grabando, voy a tener que este punto en naranja va a ser la coordenada de coma cero y ya está. Ahora sigue el vector de posición inicial. Ese vector se refiere a la ubicación de los elementos diferenciales de carga. O sea, se refiere a la ubicación de las cargas en la barra. Lo que yo les aconsejo que ustedes hagan es que el RI lo pongan siempre en algebraico, digamos, que agarren y digan es un X, Y, y ya está. Y en ocasiones, alguno de estos datos es conocido, por ejemplo, esta barra está, si ustedes ven el origen, está exactamente en X igual cero, está en la mitad. Todos los elementos de la barra, o sea, todas las cargas en color rojo, están en la coordenada X igual cero, con alturas diferentes. Pero eso no es el punto. El punto es que todas comparten la misma coordenada en X. Entonces yo puedo agarrar el vector de la posición inicial, decir que es un XY cualquiera, donde X vale cero, y ya eso me simplifica bastante el desarrollo. De nuevo, estos vectores los planteamos para ahora restarlos. Si ustedes hacen la resta, van a ver que les queda D, menos Y. Lo pueden expresar en notación de vectores unitarios, que sería D en I menos Y en J, que es lo que les recomiendo. Podemos obtener la magnitud. Si tienen alguna pregunta de cómo sacar la magnitud en casos específicos, ustedes me dicen. Pero lo que uno hace es agarrar todas las entradas, elevarlas al cuadrado y sacar la raíz y ya está. Y bueno, ya con esto tenemos todos los elementos para comenzar la integral. Entonces, venimos a la definición del campo eléctrico, que es esta. Eh, pero esta forma no es la más útil, la que tiene un R cuadrado debajo. Vamos a transformarla a esta otra que viene acá, que es con un R cúbico en el denominador. Entonces, igual cualquiera de los dos sirve porque son lo mismo. Entonces, ahora lo que empezamos a hacer es a sustituir los elementos. Entonces, el K se mantiene. El diferencial de carga dijimos que es lambda de Y, todo bien. El denominador, ven que lo obtuvimos aquí en el último paso. Nada más hay que elevarlo al cubo y por eso queda a la 3 medios. Sustituimos el vector de posición relativa, que es como yo le llamo, que es el penúltimo paso, nada más lo sustituimos acá. Y los límites van a depender de dónde pusieron ustedes el origen. Como dijimos que el origen está en la mitad de la barra, los límites van de menos L medios a L medios. Y ya lo que sigue en esta parte es comenzar a resolver. Por ejemplo, yo acá distribuí la integral, entonces me salen dos integrales, que son estas dos de acá. Lo que pasa es que una de las integrales es cero. Esto viene de que yo conozco la simetría del problema, porque yo sé que en ese punto, me fijo, la contribución del campo eléctrico debido a las partículas de arriba es la misma que,
que debido a las partículas de abajo, entonces yo tengo una contribución de esta forma. Verticalmente eso se cancela, pero en X me da un valor distinto de cero. Esto se puede decir cuando ustedes conocen la densidad y cuando conocen bien la posición del punto con respecto al cuerpo que tiene la carga. Am, Nada más. Si ustedes no conocen la densidad o si les ponen una densidad muy extraña, yo les recomiendo que mejor no hagan consideraciones de simetría porque puede que las hagan mal, pero en cualquier caso, mientras hagan el cálculo bien, si sea que ustedes consideraron la simetría correcta o no, esta integral va a dar cero. Lo pueden ir a probar, esto da cero. Entonces, es como les decía, aquí lo que corresponde es resolver las integrales. Yo no la mandé a cero ahí mismo, creo. Déjenme revisar. Tampoco la resolví. Entonces aquí trabajé un poquito más las expresiones, saqué las constantes para ahora yo apoyarme con estas integrales que vienen aquí abajo. ¿Qué es lo que les digo? A veces se las dan en el enunciado, entonces ustedes nada más eh, plantean sus integrales para que tengan la misma estructura que las integrales de tabla, que se llaman así porque vienen del libro de tablas de integrales, y nada más sustituyen el resultado. Entonces, bueno, eso hice, ahí subrayé la verde con la verde para que ustedes se ayuden un poco. Y ya después de sustituir los resultados, eh, que sería lo que se hizo acá, que es la integral que no se hizo cero. Entonces, evaluamos, sustituimos y llegamos a una respuesta al final. Entonces, em, ¿dónde estuvo la dificultad en esto? Diría yo que un poco en imaginarse los vectores para plantear el problema y luego en ordenarse, porque vean que ustedes no están resolviendo las integrales, entonces eh, eso es en realidad una gran ventaja. Esto con respecto al problema del campo eléctrico que genera una barra con carga. Si yo hubiera querido, en vez del campo, si hubiera querido resolver el potencial eléctrico, aquí tengo la integral. Esta integral contiene los mismos elementos que la del campo eléctrico, pero le falta el vector unitario y el denominador ya no está elevado a ningún exponente. Entonces, si ustedes hacen las sustituciones apropiadas, ¿verdad? Van a resolver el potencial eléctrico y vean que en este caso es bastante más sencillo. La expresión es distinta porque se refieren a conceptos distintos, pero fue muchísimo más fácil porque aquí salió en una línea y acá había salido como de dos a tres líneas. Entonces, a veces preguntan una, a veces preguntan otra. Ahora, algo que también eh, que se está haciendo bastante a menudo, más en estos últimos exámenes, es que a ustedes les piden que obtengan el campo eléctrico a partir del potencial. Si quieren saber cómo hacer eso, díganme luego para hablarlo luego. Básicamente consiste am, en derivar el potencial, pero con respecto a las variables apropiadas. Porque em, ¿dónde apunta esto? Estos vectores de posición, cada uno contiene un tipo de variables diferente. O sea, el vector de posición final almacena lo que son como las variables del lugar donde ustedes quieren analizar el campo. Entonces, ese es el que ustedes tienen que derivar, porque el vector inicial lo que almacena son las variables del cuerpo que se está integrando y esas son para integrar. Entonces, si ustedes quieren derivar el campo eléctrico, hay que derivar las variables del lugar. Eso quiere decir, fíjense que acá en el vector final yo tengo d, cero. Quiere decir que ese d en realidad
no es una constante, ustedes lo pueden tratar como una variable. Entonces, ustedes para hacer este cálculo tienen que derivar el potencial, pero haciendo primero la transformación de que todos los Ds son en realidad una X. Porque si no, si lo intentan derivar y no tienen claro esto, van a pensar que todo es una constante y queda cero cuando no, no es así. Entonces, esto es con el caso de una barra. Yo acá tengo más ejemplos. Muchos no están completamente resueltos porque el planteamiento es casi lo único que cambia. El desarrollo matemático viene siendo lo mismo y hasta las integrales vienen siendo casi iguales. Entonces, van a ver que yo tengo aquí varios problemas que nada más planteé y que no resolví porque resolver consiste únicamente en meter todos los elementos en la integral y desarrollarla. Am, este es vacilón de hacer. Ahora, vean este caso. Ustedes tienen acá igual una barra, dice que es una barra horizontal, entonces es diferente al que acabamos de hacer, pero esa barra tiene una densidad distinta, que aquí está subrayada en verde, la densidad es A por X. Am, Eso quiere decir que la simetría de este problema es distinta a lo que ustedes hubieran tenido en el caso de una densidad constante. Lo que son, ni lo desarrollé esto. Voy a dar esto un toque para mantenernos en el orden que lo estábamos viendo. Sí, va a pausar esto. Entonces, vamos a esta barra. Nos dicen ahora que queremos analizar el campo en un punto sobre la barra. Entonces, veamos. El diferencial de carga es el mismo, solo que ahora como es horizontal es un dx. La carga la pueden calcular, va a dar cero. El vector de posición final es 0,h, todo normal porque yo estoy diciendo que el origen está en la mitad de la barra. El vector de posición inicial es x, y, donde y vale cero porque toda la barra está en altura y igual cero. Los resto y me sale el vector de posición relativa. Le saco la norma hasta acá, todo exactamente igual. Entonces, cuando ustedes plantean la integral, eh, sustituyen todos los elementos, ¿verdad? Con cuidado. Y la diferencia va a estar en el, cuál es la integral que se hace cero. En este problema, si ustedes hubieran tomado una densidad constante, se hubieran imaginado que la simetría está en X, y es correcto. Pero como la densidad no es constante en este caso, sino que es lineal, y nosotros interpretando de manera correcta qué es lo que significa eso, vamos a ver que esta barra tiene dos densidades, tiene una negativa a la izquierda y una positiva a la derecha, y cada una apunta en direcciones diferentes. Entonces, el campo eléctrico resultante va a ir hacia la izquierda. Entonces, las contribuciones en Y son cero. Por eso la integral en Y da cero. No es que este H valga cero, sino que eso es como yo evitando escribir evitando distribuir la integral como para ahorrar tiempo, diciendo que esa integral va a dar cero. De nuevo, no es que el Y sea cero, sino que esa integral cuando distribuyen y la resuelven da cero. Y bueno, resuelven, van a llegar a ustedes a esta integral que tienen acá. Yo les dejé la integral de tabla para que se ayuden con el cálculo y ya estuvo. ¿Ok? Fue el mismo planteamiento, solo que con una ansiedad distinta y la barra colocada de otra forma, que es ahí donde tienen que tener el cuidado. Pero vean de nuevo, la dificultad está un poco en imaginárselo. No en que ustedes tuvieron que resolver esta integral, porque vean lo que da, o sea, es una cosa un poco fea. Entonces, de nuevo,
Esto es como hacer Legos. Y bueno, eso fue con este problema. Esta es otra barra que tiene otra densidad. Dice que igual es una barra horizontal como la que acabo de hacer, pero con una densidad diferente. Esta densidad yo la entiendo como si fuera la superposición de una barra con densidad constante y una con densidad lineal como la anterior. Entonces, esto funciona de una manera todavía más compleja. Eso quiere decir que imaginarse la simetría de esto ya directamente no se aconseja porque puede que lo hagan mal. O sea, incluso yo no estoy seguro de dónde apunta. Por lo menos no a primera vista, que ese es el punto. Acuérdense, están en un examen con tiempo de examen, entonces no tienen que andar desperdiciando el tiempo en fantasear a ver cómo empiezan el problema, así que mejor lo empiezan. Entonces, la primera parte pide calcular el potencial eléctrico, que es lo que yo les dije, que a veces piden el campo, a veces piden el potencial, entonces plantean la barra, esta barra es idéntica a la que acabo de resolver. Am, por lo menos todo lo que son los diferenciales y los vectores, todo esto va a ser exactamente igual. Entonces plantean el potencial, sustituyen los elementos, vean que aquí sale una integral, pero como la densidad tiene dos términos, se distribuye. También salen estas dos integrales. Aquí les apunté cuáles son los resultados. Entonces pongo un resultado, lo evalúo entre los límites y llego ya a una respuesta, que sería este que está en verde, porque el que está marcado en rojo se hace cero. Entonces me sale a mí esta respuesta. Todo bien. Pero en la parte B nos piden calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico se define como el negativo del gradiente del potencial. O quizás un poco más cómodo para ustedes es la derivada, el negativo de la derivada. Lo que pasa es que derivar con respecto a qué es la pregunta. Pues va a depender de las variables de lugar que ustedes tengan. En este caso, vean que las variables de lugar solo tienen componente en y, entonces acá lo que tiene sentido es derivar con respecto a y, esto es lo que aquí dice. Se lo dirían con respecto a y, después de una breteada alcanzan la respuesta y bueno, ya está. Pero vean esto entró en un examen, esto no me lo inventé. Esto es un problema de examen de realmente hace poquito. Entonces vean que ¿cuánto valía? La mitad del problema era hacer esta derivada. Y yo creo que yo incluso revisé este problema en su momento y sé que todo el mundo metía las patas. Y además de esto hay que evaluarlo luego numéricamente. Entonces, para que se preparen, porque últimamente están preguntando mucho de esto. Y bueno, eso sería con respecto a los cuerpos cartesianos. Ahora luego subo otro video hablando de anillos y discos.